Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de personal social. Hoy día vamos a tener un tema muy interesante a propósito de lo que estuvimos viendo pues de los desastres naturales, ¿no es cierto? Estuvimos viendo que hay distintos tipos de desastres naturales que tenemos en el mundo, en el Perú, ¿no? Terremotos, tsunamis, huracanes, deslizamientos de tierra, sequías y todo esto eh, es algo que viene de la propia naturaleza. No podemos hacer nada realmente para que no haya un terremoto, por ejemplo. No podemos hacer nada para que no haya un tsunami, por ejemplo. No hay forma de pararlo. Son fenómenos naturales. ¿Y cuándo se convierten en desastres? Cuando llegan a la población, ¿no es cierto? Cuando hay un lugar poblado y hay un terremoto y caen las casas o se sale el mar y termina por inundar todo, entonces pues es un desastre natural. A veces hay personas muertas, a veces hay muchos heridos, otros que se quedan sin casa. Entonces a eso hemos denominado desastre. Es cuando ese fenómeno natural llega a la población. Pero bueno, ¿qué más podemos ver? Pudimos ver que también tenemos que estar preparados, ¿no es cierto? Que tenemos que estar preparados para los desastres, que tenemos que tener quizá una mochila, quizá un poco de agua, comida, tener un plan también con nuestra familia, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos encontramos si no estamos juntos? ¿O dónde tendríamos que colocarnos en casa? ¿Debajo de qué columna? ¿O debajo de dónde? ¿O de la mesa? ¿Qué sé yo? Con sus padres ustedes tienen que coordinar todo esto. También vimos que dentro del colegio, cuando volvamos al colegio el próximo año, vamos a tener también brigadas escolares, ¿no? Donde van a haber algunos alumnos encargados de distintas áreas, de distintas cosas. Uno de abrir la puerta, otro de dirigir a sus compañeros, otro de vigilar que todo vaya bien, para llegar a los círculos, ¿no es cierto? Que ya están establecidos para cuando haya algún sismo o algún desastre natural. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver cómo se gestiona esto, cómo lo gestionan las entidades gubernamentales, cómo gestionamos estos riesgos, ¿no? Porque siempre hay riesgo. ¿Qué es un riesgo? Es si yo camino por el filo de un precipicio, hay un riesgo, hay una posibilidad latente, hay una gran posibilidad de que quizá me caigo, ¿no? Si yo salgo sin polo a la calle cuando está nevando, sin nevar acá o cuando hace mucho frío, hay un riesgo de que me enferme. Entonces lo que hay que hacer es minimizar los riesgos. Si bien es cierto, no podemos parar, no podemos hacer nada para que los desastres naturales no lleguen, no podemos hacer nada para que estos fenómenos ocurran. Sí podemos hacer algunas cosas para poder hacer que el impacto sea el menor posible. No solo desde casa, sino también como país, las autoridades, todos unidos podemos hacer algunas cosas. ¿Qué son los riesgos? Bueno, los riesgos son la posibilidad, hemos dicho, de que se produzca un contratiempo, una desgracia, ¿no es cierto? Algo fuerte que pase, de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. No solamente hablamos de personas, sino también de mi casa, de mis cosas, de mis utensilios, de mis propiedades. Todo lo que tengo puede sufrir daños. Entonces, si hablamos de riesgo de desastre, tendríamos que pensar cuáles son los riesgos más comunes en nuestra región y también conocer un poco de los riesgos de otras zonas u otras regiones del país. En la costa de nuestro país, que es donde nos ubicamos nosotros. Nosotros estamos en el Callao, estamos frente al mar, al costadito del mar nomás. Entonces, estamos en la costa, ¿no es cierto? Los desastres naturales y los fenómenos naturales más comunes son los terremotos, los sismos, los temblores, los tsunamis, porque ante un movimiento de tierra que puede ser en la tierra, pero que está en lo profundo del mar, puede provocar que crezca una ola, venga, y eso se le llama un tsunami, una salida de mar, ¿no es cierto? Que el mar vaya más allá de su sitio, a veces puede ir una cuadra, puede ir dos, como podría ir kilómetros, depende de la magnitud del terremoto, ¿ok? También tenemos algunos fenómenos
Por ejemplo, cuando es el fenómeno del Niño, tenemos en la zona norte de nuestro país, que es la costa también, tenemos lluvias, ¿no? Y hay bastantes lluvias y hay inundaciones ahí, tenemos deslizamiento de tierra. ¿Qué son los deslizamientos de tierra? Los más conocidos como huaicos, ¿no es cierto? Quizá alguno de ustedes ha visto en la televisión hace un par de años, hace un año, algo así, ha habido huaicos. Cae lluvia y hace que el cerro que estaba ahí comienza a debilitarse la tierra, se desliza la tierra con lodo, con agua, con todo, cae y cae muchas veces, a veces sobre centros poblados, sobre casas que están abajo. Y eso se le denomina huaico o deslizamiento de tierra. Y también la sequía, que es cuando no llueve, cuando nuestros ríos se secan, no tenemos agua. Eso también es un desastre porque sin agua, pues no podemos vivir. Ahora vamos a conocer un poco la vulnerabilidad y los riesgos que nosotros tenemos. ¿Qué tan vulnerables somos? ¿Qué tan vulnerable soy yo ante un fenómeno natural? ¿Qué es vulnerable? Es decir, ¿qué tanto me puede afectar? ¿Qué tan en riesgo estoy yo? Existen fenómenos naturales que responden a las características geográficas de cada lugar y suelen ocurrir cada cierto tiempo. A veces decimos, acá ha habido este fenómeno natural y el próximo año va a volver a ver, y el próximo año va a volver a ver. Entonces tengo que saber, si me quedo ahí, soy vulnerable. Estoy en riesgo a que vuelva a pasar. La vulnerabilidad es la debilidad o fragilidad de una comunidad frente a una amenaza de desastre natural. A mayor grado de vulnerabilidad, mayores son las posibilidades de sufrir daños y pérdidas. Las personas o lugares vulnerables es las que vamos a ver a continuación. Es decir, yo me debilito, soy más vulnerable, estoy más en riesgo si estoy dentro de este grupo que vamos a ver ahora. El primer grupo es los que construyen sus viviendas con material de construcción inadecuado y sin supervisión técnica. Ustedes ven que mucha gente construye su casa sin un arquitecto, sin un ingeniero, simplemente hacen un huequito, ponen unas bases, levantan paredes, techo, y muchas veces es el segundo, tercer, cuarto piso. ¿Y qué pasa? Eso está mal hecho. No tiene una certificación técnica, no tiene un ingeniero, un arquitecto, alguien que haya hecho planos, que haya dicho hasta dónde debe ser la base, cuántos pisos puedo construir. ¿Y qué pasa? Ante un fenómeno natural, ante un temblor fuerte o ante un terremoto, esas casas, como vemos en esta foto, caen. Esas construcciones caen. Y no solo caen, sino que pueden aplastar y matar a la gente. Pero qué importante sería, al contrario, tener buenos que la hayan hecho personas que han estudiado, calificadas. Bueno, entonces, ante un temblor, un terremoto, por más fuerte que sea, va a quedar en pie, va a tener una buena base, va a tener una buena estructura, va a estar fuerte y eso es importante. Pero somos vulnerables y estamos en riesgo cuando están mal construidas, cuando tienen un material malo también, ¿no es cierto? Algunos antiguamente se construía en adobe, ¿no? Que es como barro y eso se desmoronaba, se caía y era terrible. Ahora ya hay ladrillos, hay concreto, hay cemento, hay piedras, hay fierros para hacer una buena casa, para hacer un buen edificio, para hacer una buena edificación. Las segundas personas que son vulnerables también, ¿quiénes son? Son las que habitan, vamos a quitar esta imagen un ratito para abajo, son las que habitan en zonas de riesgo. Por ejemplo, las poblaciones que viven cerca al mar o los ríos o quebradas. ¿Qué es esto? A veces hay gente que construye sus casitas ahí al costadito del río. El río pasa por abajo y ellos arriba, cerquita al río, como está en la foto, sobre unas piedritas ahí construyen casas. Muchas veces de madera, muchas veces de drywall, muchas veces de cartón y viven así. Bueno, ¿qué pasa? Cuando crece el río, se humedece la tierra y cae la tierra y termina cayéndose su casa. Y la pierden. Otros, si ustedes conocieran, no sé quién ha visto alguna vez aquí en lo que se le llama la Mar Brava, también hay gente que vive muy cerquita de la playa. Y hay momentos que la marea sube y
muchas veces hasta moja sus casas. Imagínense qué peligroso. Entonces, una persona que vive así va a vivir en vulnerabilidad, va a estar en riesgo constante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que tratar de vivir en zonas más seguras, más seguras. Una tercera cosa es las condiciones adversas del medio ambiente. La ocupación de la población en ciertos lugares muchas veces provoca su deterioro. Por ejemplo, la deforestación puede ocasionar inundaciones o deslizamientos de tierra. Los huaicos, los deslizamientos de tierra se dan en los cerros, ¿no es cierto? Los cerros se mojan y cae la tierra. Si eso estuviera con plantas, si estuviera con, con, con malezas, si estuviera con algunas hojas ahí, esas raíces hacen que la tierra no se debilite y no caiga, pero al no haber, entonces va a caer. Ese es un riesgo, vivir en la falda de un cerro, a la ladera de un cerro, donde en cualquier momento se puede mojar y puede caer, ¿no? Otra cosa es los que viven cerca a las quebradas, es decir, por ahí pasó el huaico, pero yo el próximo año construyo ahí. Entonces pasan 2 años más y cuando venga de nuevo un huaico, la naturaleza hace que pase por el mismo lado que ya pasó antes, de tal manera que pierden su casa, que pierden muchas veces la vida. Entonces, tenemos que saber identificar las zonas donde no vivir, donde no construir, donde no hacer mi lugar de residencia, sino ir a un lugar más seguro. Otra cosa que nos da vulnerabilidad es el bajo nivel de cultura de la población, es decir, muchas veces la ignorancia, ¿no es cierto? No es malo ser ignorante, no es un pecado, pero sí nos trae debilidad, porque al no conocer las cosas que ahorita ustedes están conociendo, muchas personas que no han estudiado, que no han podido tener la oportunidad de ir al colegio, a la universidad, entonces son vulnerables porque no conocen. Y entonces viven así, viven en casitas cerca al río, cerca al mar, viven por donde pasa el huaico y terminan siendo vulnerables. Entonces, qué importante es que nos informamos para actuar mejor. Y por último, la falta de participación en simulacros y campañas de prevención. A veces pensamos, qué aburrido el simulacro, no tiene nada por gusto, si ya sabemos qué tenemos que hacer. No, es muy importante hacer simulacros para saber cómo actuar en el momento de la verdad, en el momento decisivo. Los países o las ciudades que nunca hacen simulacros, pues terminan siendo avasalladas y destruidas por estos fenómenos y desastres naturales. Muy bien, ahora hay un plan de gestión de riesgos y desastres. ¿Qué es este plan? Es el conjunto de acciones, es el conjunto de cosas que vamos a hacer que se establecen en el Perú con una serie de objetivos y lineamientos destinados a fortalecer la gestión de riesgos de desastres. Algunas acciones incluidas en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres son, vamos a nombrar algunas de estas acciones que hay que tomar o que se toman, ¿no? Que toma el gobierno, que toman las autoridades en este plan. Este plan es para que nosotros podamos estar un poquito más seguros, más preparados para cualquier desastre. Primero, lo primero que hay que hacer es reducir los riesgos de desastres y evitar la generación de otros nuevos desastres. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, el viernes, chicos, vamos a tocar a fondo esto de aquí, ¿ok? Estos 3 puntos, pero quiero que los vayan conociendo. Primero, lo que hay que hacer es reducir los riesgos. No es que vamos a evitar el fenómeno natural, es que vamos a reducir los riesgos de los desastres y evitar la generación de otros nuevos desastres, ¿ok? El segundo es efectuar una adecuada preparación, respuesta, reconstrucción y rehabilitación ante situación de desastres. ¿Ok? Hay que rehabilitar, hay que reconstruir, hay que reparar, hay que estar preparados y de esto también se encarga este plan que tenemos aquí. Y por último, es minimizar, hacer pequeñitos los efectos adversos sobre la población
la economía y el ambiente y fortalecer la cultura de la prevención. Hay que prevenir. Siempre, chicos, en todo, lo mejor es prevenir. Es mejor prevenir que lamentar, dice un dicho. Entonces es mejor que yo esté preparado ante un fenómeno a que me agarre de sorpresa y yo no sepa cómo actuar, qué hacer, cómo prevenir, cómo moverme, qué respuesta dar ante eso. Estos 3 puntos lo vamos a ver más a fondo también el día viernes, ¿ok? Espero que vean este video, chicos. Es muy importante porque el viernes voy a hacer preguntas sobre lo que ha habido en este videíto que hoy les mando. Espero que tengan una buena semana y que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos el día viernes con nuestra clase de personal social.